Claro que aquí no va signo pesos, aquí va el numerito solito. ¿Ese 2 qué La taza. significa? ¿La cantidad de vino? No, señores. Ese 2, ¿qué me indica? Que si queremos ¿Qué es consumir más más de un caro? bien, tenemos que dejar de lado dos del otro. Otra vez. Ejemplo, si queremos consumir más vino, tenemos que dejar de lado 2 quesos. O si queremos 2 quesos más, tenemos que dejar de lado un vino. O sea, la Casi. capacidad. Sí, casi va por allí. Pero si estamos hablando en términos de precios, ¿qué podríamos decir allí? ¿Qué? Es Profe, la yo lo tengo tasa en la así. que el consumidor puede cambiar un bien por otro. Sí. Pero si estamos Así es hablando sencillo. en precios, ¿qué diría yo en precios? ¿Qué es más caro? Profe, es que yo tengo así, 1 kilo de queso es igual a 2 vasos de vino. 1 kilo de queso es igual a 2 vasos de vino. Un kilo, 1 kilo de queso es igual a 2 vasos de vino. Un kilo de queso. No. Sí. El precio de Y, acuérdense que él se lee de abajo hacia arriba. Sí, también lo pueden tomar como un costo de oportunidad. Sí. El precio del queso es el doble que el precio del vino. El precio del queso supera el precio del vino en el doble, es 2 veces el precio del vino. ¿Qué diferencia hay entre los precios relativos y la tasa marginal de sustitución? Los precios relativos nos la da la pendiente de la restricción presupuestaria. La pendiente de la restricción presupuestaria está definida por los precios relativos. Y allí nos está mostrando cuánto en términos de precio me equivale un producto con relación al otro. Entonces, aquí nos dicen que el queso es 2 veces el precio del vino. Efectivamente, 6 es mayor que 3 y ahí me está doblando en su precio. La tasa, y esa nos la da la pendiente de la restricción presupuestaria. Pendiente de restricción presupuestaria, hago referencia a precios relativos de los dos bienes que estoy analizando. Cuando hablamos de tasa marginal de sustitución, estamos hablando de qué. De que, ay, profe, yo lo tengo. De que yo puedo sacrificar, como decía la compañera ahorita, que podía uno sacrificar, digamos que eh, una libra de, sí, 2 libras de, sí, 2 libras de queso por, ay, algo así, tendría. Listo, sí. Entonces, allí vamos a hablar de sacrificio y vamos a hablar de costo de oportunidad, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hallamos la tasa marginal de sustitución. Resulta que la tasa marginal de sustitución se halla teniendo en cuenta las preferencias del consumidor y teniendo en cuenta que el consumidor siempre va a querer consumir más de ambos bienes, pues entonces el punto óptimo de consumo de él será en aquel punto en donde él consuma o dedique su dinero a consumir y pueda consumir la mitad de la cantidad de vino que consumiría destinándolo todo a ese consumo y la mitad de la cantidad de queso. Entonces, su punto de consumo
lo definiría como la mitad de las copas de vino y la mitad de consumo en las libras de queso. Entonces, va a consumir mitad y mitad. Es decir, que él aquí consumiría 500 copas de vino y por este lado consumiría 250 copas de libras de queso. En este puntico que está aquí, que intersecta la restricción presupuestaria con esta canasta de bienes, 500 copas de vino, 250 libras de queso, en ese punto es donde pasa la curva de indiferencia. Solamente en ese punto ella toca. Solamente en ese punto ella toca. La satisfacción que siente el cliente en la diferente canasta de bienes que se puedan generar del consumo de esos dos bienes, las diferentes canastas de consumo de esos dos bienes, que se ubiquen a lo largo de esta curva, le va a generar el mismo nivel de satisfacción. ¿Sí? Va a estar igual de contento. Si él consume, digamos por aquí, que consumiera 500 unidades de queso y por aquí que fueran 250 unidades de vino, copas de vino, él estaría igual de feliz que lo que le genera satisfacción consumir 500 copas de vino y 250 libras de queso. Todas las canastas que se ubican a lo largo de la curva de indiferencia le generan al consumidor el mismo grado de satisfacción. Ahora bien, solamente un punto de esa curva de indiferencia muestra el óptimo del consumidor, en donde con su ingreso puede generar su mayor satisfacción consumiendo una canasta determinada de bienes. Bueno, entonces, aquí en este caso nos dice que el óptimo del consumidor se da donde los precios relativos son iguales a la tasa marginal de sustitución. ¿Y qué es la tasa marginal de sustitución? Es a lo que tiene que renunciar el consumidor para aumentar su consumo en una unidad del otro bien. Cuando hablamos en términos marginales, hablamos de aumento de consumo en una unidad. ¿Listo? En una unidad. Para yo comerme una libra adicional de queso, tengo que renunciar a tantas copas de vino. Entonces, por aquí pongamos la tasa marginal de sustitución, que es igual a la variación ¿en qué? En vinos y queso. Ok, en Y sobre la variación en X. Variación en Y, variación en X. Listo. En este punto, ubicándose aquí al inicio en el vértice de la gráfica, tendríamos que de 0 a 500, la variación en Y fue de ¿cuánto? Estaba aquí en 0, no estaba consumiendo nada. Y subía a 500. ¿Cuál fue la variación que hubo allí? 500, ¿sí? Ok, 500. Tasa marginal de sustitución igual a 500. Sobre, ¿y cuál fue la variación que hubo en X? 250. Pasando 250. La tasa marginal de sustitución es igual a 2. ¿Y qué me indica esa tasa marginal de sustitución?
que tiene que renunciar el consumidor de un bien por otro, ¿sí? Son dos. Sí, pero a ver, ahí sabiendo que es queso y vino, ese dos, qué me indica? ¿Que tengo que renunciar aquí? A dos libros para tener 2 copas de vino más. Sí, algo así. No, no sé cómo expresarlo, pero sí, lo tengo Sí, en por la ahí va, mente. por ahí va. Si vamos a aumentar, acuérdense que términos marginales es aumento en una unidad. Y se lee, la tasa marginal de sustitución se lee de abajo hacia arriba. Para aumentar el consumo en una libra de queso, ¿sí? Variación de X, queso, debo disminuir el consumo en, En 2 copas de vino. ok, ajá. Entonces, una libra de queso me equivale a 2 copas de vino. Para aumentar mi consumo en una libra de queso, debo disminuir el consumo en 2 copas de vino. ¿Listo? Ok, y entonces el punto óptimo de consumo es aquí, en donde los precios relativos, que es de 2, igualan a la tasa marginal de sustitución, que es de 2. Precios relativos, que nos quedan 2, es igual a 2. En estos otros puntos, la tasa marginal de sustitución difiere de los precios relativos de la restricción presupuestaria. Por este lado, hacia arriba, tendremos que la tasa marginal de sustitución es más grande, ¿sí? Es más alta. ¿Por qué? Porque hay más disposición de vino, hay más cantidad de vino. Y por ende, pues yo estoy más dispuesta a entregar vino a cambio del queso. Por su parte, hacia acá abajito, por este lado de la curva, ya esa pendiente tiende a 0, porque ya mi cantidad de vino es menor y yo no estoy dispuesta a renunciar a mayores cantidades de vino por adquirir algo de queso. Entonces, todos esos puntos que están por fuera de este 2 que acabamos de hallar de la pendiente de la tasa marginal de sustitución, son puntos que no me generan equilibrio a pesar que al consumidor le están generando el mismo grado de satisfacción. ¿Listo? Además, aquí podemos ver cómo la curva de indiferencia supera a la restricción presupuestaria y lo que decimos hace un momento, todo punto que se encuentre por encima o por debajo de la restricción presupuestaria son puntos de consumo ineficiente, ya sea porque no alcanza para comprarla o porque pudiéramos comprar más con el dinero que se tiene. Solamente en ese punto que se ubica e iguala la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia, solamente en ese punto el consumidor se puede dar el gusto de estar feliz, estar contento con la canasta de bienes que adquiere y tiene la capacidad para poderla adquirir. Solamente en ese punto. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Bueno, vamos a irnos con el punto 5, donde nos dice que una persona que consume vino y queso obtiene un incremento de manera que su ingreso aumenta de 3.000 a 4.000. Muestra lo que sucede si tanto el vino como el queso son bienes normales.
Bueno, ¿quién lo hace allí? A ver, aquí yo puedo abrir otra hoja, ¿cierto? Sí, allí mismo. Bueno, tengámoslo acá mejor. ¿Cómo hago para abrir otra y no salirme de esta? No, Creo que no se puede, profe. no, es cierto, no veo por dónde. Bueno, entonces, pero ustedes ya tienen esa ahí. Entonces vámonos con otra. Ya sé, no quiero borrar todo. Listo. Entonces nos dice que lo que aumentó fue el ingreso. El ingreso pasó de 3.000 a 4.000. Listo. ¿Qué pasa? Muestra lo que sucede si tanto el vino como el queso son bienes normales. ¿Qué pasaría allí? Háganlo ustedes allí a ver qué encuentran. ¿Qué tienen que hacer? Una división, ¿sí, profe? Ok, listo. Entonces, ¿qué van a dividir? 4.000 sobre 6 y 4.000 sobre 3. Listo. Háganlo pues. ¿Cuánto les dio para el vino? 4.000 dividido en 3. 1.033. Y 4.000 dividido en 6. 666.6. Digamos 167. Listo. Uniendo estos dos puntos, bueno, vamos a hacer de cuenta que... Ay, Dios mío. Entonces, 666.6. Listo. La línea que teníamos anteriormente era mil. ¿Ya salió? Sí, aquí no sale. Y 500. Ante un aumento en el ingreso, ¿qué pasó con el consumo de los dos bienes? Siendo bienes Aumentó. normales. Aumentaron y allí lo vemos con el desplazamiento, la restricción presupuestaria hacia la derecha y hacia arriba, aumentando la producción, el consumo en vino en 33 copas y el consumo de queso en 67 copas. ¿Listo?
Ok. Ahora. Ahora. Si el queso fuera un bien inferior, ¿qué se esperaría que pasara con el queso? ¿O cómo sería? Aumentaría. Disminuiría. Disminuir. Si el queso es un bien inferior, ¿qué se esperaría que pasara con esa curva? Disminuye. Ok. Pero entonces disminuye. Es que yo no sé aquí. Ah, ok, color. ¿Cómo disminuiría? ¿Cómo la imaginan ustedes allí? La rayita se hacía más abajo, profe. Sí. Pero el queso seguiría igual. El punto del queso seguiría igual, pero la raya como que cambia, ¿no? Algo así. Merma el queso. No, Ujú. sí, merma el Ok. queso. Merma el queso, merma el queso, Mermaría. mermaría, mermaría el queso y las cantidades de vino pues tienden a aumentar por ese efecto ingreso. ¿Listo? Así más o menos nos quedaría la restricción presupuestaria. Entonces no aumenta en su totalidad, aumenta la cantidad de vino y sería un poco más empinada, más inclinada la restricción. Ok, vamos a mirar. El precio del queso aumenta de 6 a 10 por libra. Entonces, amigos, con esto. Del queso aumenta de 6 a 10 por libra. Y el precio de la copa de vino permanece constante. Para un consumidor con un ingreso constante de 3.000, muestra lo que sucede al consumo de vino y queso. Entonces, vamos a quitar ese 4.000 de ahí. Y el que valió fue el precio del queso. Listo. Entonces, allí, ¿qué volvemos a hacer? Una división, profe. Otra vez a dividir. Listo. Entonces, vamos a determinar de nuevo a ver. Queso, consumo de queso. Sería igual a 10. 3.000 Ah, perdón. dividido En 10. en 10. Ajá. Sería 300. igual a 300. Y el vino, 3.000 dividido, dividido entre Entre 1000. ahí ya salió. Mil. Digamos que salió ya. Listo. Vamos a graficar esto a ver qué nos muestra esta gráfica. Es que ni usando estas grafiquitas me quedo derecho. Bueno, listo. Entonces, tendríamos ahora que el queso
mostraría 300 por aquí y el vino 1000 por acá. Al unirlas, ¿qué sucedió con la restricción presupuestaria a la que teníamos inicialmente? La inicial Disminuyó. ok, la restricción presupuestaria, entonces se contrae, reduciéndose el consumo de queso en 200 libras, pasando de 500 a 300, pero la cantidad consumida de vino mantiene constante. ¿Sí? Entonces, allí podemos ver dos efectos que hay en la curva de la restricción presupuestaria. En el caso anterior, veíamos que ante un efecto ingreso, ante una variación en el ingreso, pues la restricción presupuestaria se desplaza hacia arriba o hacia abajo. En este caso, la restricción presupuestaria gira en torno a un solo eje conforme varía el precio de uno de los dos bienes. ¿Sí? ¿Sí vemos la diferencia entre los dos? Ok, entonces, cuando varía el precio de uno de los dos bienes, hay un giro en torno a uno de los ejes de la restricción presupuestaria, abriéndose la pendiente, mostrando mayor inclinación en aquel bien en el cual presentó la variación en el precio. Mientras que cuando hay variación en el ingreso, la restricción presupuestaria manifiesta un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esa es la diferencia al momento de trazar las curvas. Hasta allí. Natalia. Sí, bien, Natalia. Ya mejor. Listo. Aranza, ¿cómo está? Muy bien, profe, ahora ya sí entendí. Ok. Britney, ¿cómo está? Bien, profes, la verdad, sí, es que, uy, no, eso está muy complicado, pero ya aclaré las dudas. Ya está facilito. Yuderli, Bien, sí, señora. Paula Andrea, Bien, sí, señora. listo, vamos mejorando, listo, vamos mejorando allí. Vamos a Queda hacer, buena atención que tres. muestra el efecto, listo. Jennifer divide su ingreso entre café y croissant. Ambos son bienes normales. Una helada prematura en Brasil causa un importante incremento en el precio del café en Estados Unidos. Muestre el efecto de la helada en la restricción presupuestaria de Jennifer. Bueno, entonces, por un lado tenemos café. ¿Cómo le cambio? Café y por el otro lado tenemos croissant.
Bueno, croissant. Ustedes ahí ya se ponen la N. Listo. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una restricción presupuestaria ante un ingreso que tiene la muchacha. Ambos son bienes normales. Una helada prematura en Brasil causa un importante incremento en el precio del café en Estados Unidos. Muestra el efecto de la helada en la restricción presupuestaria de Jenny. Si aumenta el precio del café, allí no vamos a ver reflejado el aumento del precio del café en esta gráfica. Vamos a tenerlo en mente. Si aumenta el precio del café, ¿qué sucedería con el consumo de café? Aumentaría también, profe. Si aumenta el precio del café, disminuye. Y entonces aquí ¿qué buscamos? Un giro ¿qué encontramos? ¿Un giro en la restricción presupuestaria o un desplazamiento total de la restricción presupuestaria? Ok. Y giraría sobre el eje de las abscisas, sobre el eje de las X. Entonces, la nueva restricción presupuestaria seguiría consumiendo esta misma cantidad de croissant, pero menos cantidades de café. Se contrae la demanda de café. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo variación en el precio. No nos están diciendo que a ella le aumentaron el ingreso ni que le redujeron el salario, nada de eso, sino que hubo una variación en el precio. Y yo hablo de variación en el precio, inmediatamente me voy. Hay un giro de la restricción presupuestaria. Cuando hay aumento del ingreso, me voy a que hay un desplazamiento en la restricción presupuestaria. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver esta contracción que hay en el consumo de café ante un aumento en el precio del mismo, pero la cantidad de croissant sigue siendo la misma. Profe, ¿cómo dice un giro en qué? Señor, Un giro en... en torno al eje de las abscisas, de las X. ¿Sí? ¿Sí era eso lo que ha dicho? Sí, Un señora. giro en torno, Un giro. ajá, mostrando la contracción en la demanda de café, pero manteniéndose el consumo de las cantidades de croissant. El eje Y, sí, pero un giro, entonces, ¿cómo lo decimos? En torno, con base en punta, es decir, allí es donde Sí, le voy a girar, ¿sí? Ahí sí, es donde lo porque voy a el abrir. café es Esa el que no la varía, movida. no el croissant. Ajá, entonces ese eje no lo voy a mover. Ella se va a abrir, pero hacia el eje de las Y. El eje de las X queda fijo. ¿Sí? Ok, listo. Comparen los siguientes pares de bienes, Coca-Cola y Pepsi, esquíes y legaduras para esquiar. ¿En qué caso los dos bienes son complementarios? Coca-Cola y Pepsi, esquíes y ligaduras para esquiar. ¿En cuál de los dos casos los bienes son complementarios? Esquí y En el legaduras para esquí. esquiar. Ok. Y Coca-Cola y Pepsi vendrían siendo sustitutos. Sustituto. ¿En qué caso responderá más el consumidor a un cambio en el precio relativo de los dos bienes? ¿Cuando hay bienes complementarios o cuando hay bienes sustitutos? ¿En qué caso responderá más el consumidor a un cambio en el precio relativo de los dos bienes? ¿Cuando los bienes son complementarios o cuando los bienes son sustitutos? Cuando Sustituto, son ¿sí? sustitutos. Ok. Ajá, allí hay más posibilidad que él llegue y se cambie a consumir otro bien. Bueno, básicamente eso es lo que tenemos de teoría del consumidor. ¿Listo? En hallar
los puntos óptimos de consumo. Estudien eso que acabamos de ver hoy, viene siendo como un punto del parcial. Entonces, así como lo estudiamos hoy, así se va a presentar en el parcial. Es simplemente analizar y mirar cuando hablamos de precios, cuando hablamos de variación en el ingreso, identificar cuál es el comportamiento allí de la restricción en cada uno de los casos. Y Bueno, ya, señora. listo. Profe, una pregunta. Digamos Señor. que con base al quiz final o sí, a la evaluación final, ¿usted va a evaluar conceptos o también va a pedir hacer, digamos que, ecuaciones y todo eso? Pues vamos a hacerlas así como las de hoy, que están facilitas, ¿sí? Así, divida y Thank trace you, y profe. grafique. Ese Gracias. punto va a salir. Vamos a estudiar las curvas de producción y de los costos de producción. Las curvas de costos de producción, estudiémoslas, leamos, identifiquemos por qué la forma de cada una. Eso les va a salir. ¿Listo? Eso les va a salir en el parcial. Entonces, lean con cuidadito, delicadito, con el tiempo que requieran para entender ese tema. No es difícil. Es simplemente sentarse, concentrado en lo que está, ir trazando e ir interpretando qué pasa con cada curva. Disculpe, profe, Vamos a curvas de hacer costo de producción y cuál otra? los costos de producción. Los costos de producción. Ejemplo, ¿por qué la función de producción tiene la forma que tiene? ¿Sí? La función de producción tiene una forma así. ¿Por qué tiene esa forma? Vamos a hablar no tanto de qué es la tasa marginal de sustitución, qué está, no, sino que a través de ejercicios ustedes identifiquen allí cada uno de los conceptos y con base en eso pues den la respuesta, pero entonces no tanto de qué es. ¿Mm? Bueno, señora. Listo, Profe, muchachos. de los principios de fundamento de economía, ¿usted qué va a trabajar en la evaluación? Disculpe. Lo hacemos igual a como hicieron ustedes, volvemos a lo mismo, casos, ¿sí? Casitos. Entonces, ¿qué principios identifica usted allí en ese caso? Bueno, señora. Así como hicieron las historietas, así lo vamos a manejar. ¿Listo? Muchas Listo. gracias, profe. Gracias por No, prestarnos atención a y ustedes, regalarnos a este ustedes tiempo. por también haberme hecho las perlitas que quieren que me presentó un inconveniente, pero bueno, aquí estuvimos y cualquier cosita, muchachos, estoy atenta. Saben que y siempre me falta algo, pero Entonces, el ensayo es para este fin de semana, ¿cierto? Basado por favor. en la pregunta que usted nos dio. Por favor, este fin de semana, esas horitas que no voy a estar con ustedes, me voy a dedicar a calificar, que tengo para calificar impresionante. Entonces, me voy a dedicar a eso, porque en la próxima tutoría yo tengo que tenerles a ustedes notas, que es el máximo que nos dan a nosotros para entregarles a ustedes las notas. Entonces, igual no se preocupen que si hay algún inconveniente allí con alguna nota que me hayan entregado no esté allí, pues no hay problema, ahí tiene que aparecer. Pero, Eran 2 páginas, no, ¿sí? Creo que sí. no, señores. 500 palabras. 500 palabras. 500. 500 palabras. Listo, no que me vayan a extender mucho ahí en el tema. Por favor, citen, ¿listo? Citen a un autor, a alguien que les dé respaldo a su punto de vista. Recuerden que no únicamente salir ahí y decir es que yo pienso, es que yo opino, es que yo creo, no. Según el autor tal, se manifiesta que ta. Bueno, Bueno, listo. señora, gracias. Listo, muchachos. Que Dios los bendiga. Nos estamos hablando Amén entonces. igualmente, profe. Que Que pase buena descansen. noche. Buenas noches. Faltó la compañera Sandra. Daniel, ya que estamos solos. Salió la profe, ¿verdad? Aún sigue la clase.